¿Estamos? Bueno, a todos los que están por internet y a ustedes que han venido, gracias. Como siempre, lo valoramos y agradecemos mucho. Vamos al libro de Daniel, familia. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Daniel. Y vamos a tener un mensaje concreto, cortico, porque pues vamos a darle tiempo para que podamos compartir lo que Dios hizo estos días en ese congreso, para que podamos oír. Los testimonios son importantes, oír qué ha sucedido, qué ha comenzado a suceder en nuestro corazón es importante. Y quiero animarles a que vayamos a la Biblia y veamos por qué el testimonio es importante, por qué es importante que usted y yo abramos la boca y podamos compartir lo que Dios hace, para que podamos exaltar el nombre del Señor y para que usted y yo podamos identificarnos con lo que alguien está viviendo. Usted y yo entonces tenemos también la oportunidad de decir, wow, yo estoy pasando por ahí, si a esta persona le pasó esto y vivió esto, yo también tengo cómo poder pasar por allí. Es parte de esa bendición. Vamos al capítulo 3 del libro de Daniel. Allí hay una historia que no vamos a profundizar, solo para que tengamos, para los que la conocen, pues un repaso, y para aquellos que no conocen la historia, pues tengan una idea general, pero es importante que mencionemos el antecedente. Está tres hombres que habían tenido una experiencia con Dios, tres hombres a propósito de carácter, de lo que hemos venido hablando este tiempo, hombres de carácter, hombres que habían tenido experiencias con un Dios que era el Dios de Israel, y estaban viviendo en una situación particular. Ellos estaban viviendo en Babilonia, y el rey de ese reinado, ¿cómo se llamaba? Nabucodonosor. En esa época Babilonia era la potencia mundial, era el reino que dominaba el mundo conocido de la época. Y el Nabucodonosor pues era el hombre más poderoso de la tierra. Y el pueblo hebreo había ido a ser esclavo en ese reino. Y en esa condición estaban viviendo. Y entonces dice el capítulo 3 que se fue establecido, versículo 6, o desde el versículo 4 mejor, capítulo 3, desde el versículo 4, 5 y 6, dice así: el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, vayan los niños, pueden ir yendo a su reunión los niños. Dice, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Fíjense que esto es un edicto que se estaba dando a ¿quiénes? A todo el mundo. A todo el mundo conocido de la época. Dice, que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, dice, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Dice, y cualquiera que ¿qué? Que no se postre, que no adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. O sea que Nabucodonosor levanta una estatua de oro para que esa estatua sea ¿qué? Adorada. Y da un edicto y dice a todos los pueblos, el que no adore esta estatua, ¿qué sucede? Será echado al horno de fuego ardiente. Bien, sigan, bienvenidos. Entonces, frente a esto, aparecen en el versículo 14, aparecen tres personajes que aún en el 13 vinieron y le dijeron a Nabucodonosor. Estamos en Daniel capítulo 3, versículo 13, dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, tres hebreos, que les habían cambiado los nombres. Esos eran los nombres que les pusieron allá en Babilonia. Dice,
Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo, versículo 14, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios? Recuerde que es un Dios con mayúscula o con minúscula. Un Dios con minúscula. Ni adoráis la estatua de oro que he levantado. O sea, la situación era que ellos tres se estaban negando a hacerlo. Ahora, ¿qué decía el edicto? El edicto decía que todo aquel que no se postrara y no adorara esa estatua, ¿qué pasaba? Al horno. Sería echado al horno de fuego ardiendo. Bienvenidos. Entonces aparecen estos tres, y estos tres evidentemente cuando fueron y le dijeron al rey, estos tres no lo han hecho. El mismo rey de manera personal los confronta ahí en el versículo 14 y les dice en el 15, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, ¿os qué? Os postréis y adoráis la estatua que ha hecho? Porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios, con minúscula, será el que qué? El que sea capaz de librarles de mis manos. O sea, aquí aparecen tres hombres de Dios confrontados con el mundo, conocido el momento. Y esto representa el tipo de hombres y mujeres que hoy debemos ser los cristianos. ¿Qué pasaría si se levantara una persecución contra el cristianismo en serio, como hay en algunos países, donde fuéramos amenazados de muerte por ser cristianos en serio? ¿Qué pasaría con su fe y qué pasaría con mi fe? ¿Qué pasaría si para reunirnos tuviéramos que hacerlo en un lugar clandestino, arriesgando terminar en la cárcel o asesinados? ¿Usted puede pensar que hoy en el mundo hay países donde así es? ¿Ustedes creen que sí hay así lugares en este momento en el mundo, claro, donde se persiguen y se asesinan cristianos? Sí. Los hay. Y no crean que son pocos los países, no crean que es así. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasaría con la reunión Raíces? ¿Qué pasaría con el adiestramiento? Esa sería un buen ejercicio para hacer uno en el ejercicio en su corazón. Me diría, uy, tremendo. En la secreta. En la secreta. Todo haciéndolo de manera clandestina. Eso sería tremendo. Bueno, y entonces ellos le dijeron en el versículo 16, no es necesario, bueno, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios con mayúscula, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo. Y si no, de tu mano, oh rey, nos librará. Y versículo 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha levantado. Miren que estos judíos tenían una visión de Dios tremenda. Fíjense que ellos dijeron, no, tranquilo, que es que nosotros, Dios nos va a sacar de aquí. Ellos, ¿cuál era la posición que ellos tenían? El Dios nuestro nos va a librar, y si no nos libra, está bien, tampoco te vamos a adorar tu Dios, tu estatua. Y en el mundo existen muchas estatuas de Nabucodonosor que los cristianos estamos enfrentando y estamos adorando, cuando Dios nos está queriendo formar para que seamos hombres y mujeres que adoremos al único Dios, y que esa adoración vaya acompañada de servicio y vaya acompañada de buen testimonio. Bien, ¿qué pasó entonces? Entonces cuando el rey escucha esta posición de estos tres varones, versículo 19, dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ¿qué? Ira. Se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra estos tres hombres. Y ordenó que el horno se calentase ¿cuántas veces más? 7. 7 veces más de lo acostumbrado. Sigan, bienvenidos. ¿Cuántos se supone entonces que eran los grados de esa temperatura? ¿Ok? No sé, los que saben, a ver, Edinson, tú que tienes restaurante, el horno normal de fuego, ¿cuántos grados Fahrenheit son normales? Fahrenheit, 350 grados Fahrenheit.
Digamos que en la época, los hornos de esa época podrían llegar a qué calor. O sea, un horno hecho con, me imagino, con leña. O con otro que no sé qué combustible serían los que usarían, pero digamos que era leña. 100, 70, qué sé yo. ¿Sería menos que lo de ahora? Sí, creo. Hasta más. Yo creo que es lo mismo. Bueno, ahí habría que preguntarle a un ¿qué será? ¿Un físico? Pero bueno, pongámosle, por hablar algo, 200 grados, pues. ¿Cuántas veces son? 7. ¿Cuánto es entonces 200 por 7? 1400 1400 ¿qué? grados. Grados Fahrenheit. Ya 200 grados Fahrenheit, 7 veces más. Y entonces lo mandó a esos hombres vigorosos en el 20 que tenían su ejército que los ataran. Miren que los agarraron y los ataron. Y los echaron allí. Fueron atados con sus manos, con sus mantos, versículo 21, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos. Fueron echados dentro del horno del fuego ardiente. Entonces la pregunta es, ¿y Dios qué hizo allí entonces? ¿Por qué Dios no metió allí su mano? ¿Qué era lo que Dios estaba tratando? Detrás de eso, ¿cuál era el propósito de Dios? Que era que el rey Nabucodonosor pudiera ser convertido. Por eso los testimonios son importantes. Por eso quiero animarles a los que fueron al congreso que preparen su corazón y cuenten. No estoy diciendo que vengan a contar los pecados de los que se arrepintieron. Por ejemplo, Lindoberto y yo tenemos cualquier cantidad de pecados que nos arrepentimos. Y a Víctor ni le pregunto porque está peor que yo. No, mentiras. O sea, no se trata de eso, sino de contar la experiencia que se tuvo. Para que podamos creer, podamos crecer. Para que usted y yo podamos decir, wow, vale la pena. Y usted desde ya pueda desarrollar fe para empezar a programar y planificar. Mire, si usted ahorra 20 pesitos por semana. Mire, piénselo, usted 20 pesos por semana, ¿en qué se los gasta sin darse cuenta? Le puedo asegurar que usted gasta en Dunkin' Donuts más de esos 20 pesitos. 15 pesos, con 15 pesos. En la lotería. Hay cristianos que juegan lotería. ¿Será que Dios puede respaldar eso? ¿Usted cree que es fe jugar lotería? Pero bueno, 20 pesitos que usted pueda ir sembrando semana por semanita, 20 pesitos. Y usted vaya planificando. En 10 meses, ¿usted ya qué tiene? Ya tiene no, son 20 semanales. Ya tiene su congreso. 800, sí. Ya tiene su congreso. El tiquete ya lo planifica ahí sobre la jugada, pero y usted puede desarrollar. Usted no tiene disculpa. Le puedo asegurar. Le puedo asegurar que ninguno de ustedes vive bajo el nivel de la pobreza extrema en este país. Se lo puedo asegurar. Que usted me diga que es que líder, no tengo con qué comer. No estoy diciendo que no estemos pasando en un momento dado situaciones difíciles, yo sé. Lo que quiero animarle es que es cuestión de fe en su corazón. Que usted empiece a hacerlo, y si usted empieza a dar ese paso de fe, Dios se encarga de abrir lo otro y de mover lo otro. Pero bueno, estos hombres estaban dándole testimonio a un hombre con un corazón tremendamente duro. Y este dio la orden de que lo metieran. Yo les pregunto, ¿cuál era el corazón de este hombre? ¿Qué caracterizaba el corazón de Nabucodonosor? Para tomar la decisión de decir, metan a estos 3 hombres por adorar a Dios y le meten 7 veces más el fuego. La pregunta es, ¿por qué 7 veces más de fuego? ¿No era suficiente la temperatura normal? Pregunto, ¿con 2 no sería suficiente? Pero ¿por qué hablo de 7? Yo creo que él dudaba. ¿Ah? Porque él estaba lleno de amargura, lleno de ira, había odio. En su corazón estaba lleno de toda esa actitud y todo eso usted y yo lo podemos estar viviendo. Y no podemos descubrir y disfrutar el amor de Dios porque estamos llenos de esas cosas. Bueno, ellos se metieron. ¿Y qué pasó? Dice allí en el versículo 23, cayeron 23 atados dentro del horno de fuego ardiente.
Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y les dijo lo de su consejo. ¿Ustedes cuánto echaron? ¿No echaron 3 al horno de fuego? ¿Y qué le dijeron? Sí, oh rey, fueron 3 los que echamos. Dice, pero yo veo 4. ¿Y cómo estaban esos 4 varones? ¿Cómo estaban? Sueltos. 4 varones sueltos, que se paseaban en medio del fuego sin sufrir ¿qué? Ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. ¿Quién era ese cuarto? Jesús. Era una experiencia sobrenatural que estaba sucediendo allí. Y ese fue el principio para que Nabucodonosor ¿qué? Pudiera tomar una decisión con Dios. Vamos a capítulo 4. Dice Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones. Fíjense que el capítulo 3 comienza diciendo que yo, Nabucodonosor, ordeno a todos los pueblos y lenguas que me adoren la bestia. Pero miren cómo comienza el capítulo 4. Dice, yo, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, paz os sea multiplicada. Cuando en el capítulo 3, ¿qué era lo que el tipo multiplicaba? La condena. El castigo, la ira, la muerte, la maldad, 7 veces más. Y ni siquiera multiplicaba, era sumando. Súmenle 7 veces más el fuego. Aquí él está hablando de ¿qué? Está hablando de que la paz sea ¿qué? Multiplicada. Comienza a hablar ¿qué? Otro lenguaje. Otro lenguaje. Conviene que yo declare las señales y milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo. Yo les digo a ustedes que fueron al Congreso, conviene que ustedes declaren lo que Dios habló en sus corazones en este Congreso. No todo necesariamente, pero usted puede tocar 1 o 2 aspectos importantes de su vida. Dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Qué más dice el versículo 3? ¿Cuán grandes son sus señales? ¿Qué está haciendo él ahí? Está alabando al Señor. O sea, el tipo, fíjense que casi está contando el testimonio y está alabando a Dios. Está cantando solito. ¿Qué pasó en ese corazón? Hubo una transformación. ¿Pero por qué fue la transformación? Porque él pudo ver con sus propios ojos el testimonio de ¿cuántos? De 3 que provocaron ¿qué? Que apareciera el testimonio del cuarto. ¿Cuál era el testimonio del cuarto? El testimonio de Jesús. Fíjense, ¿quién liberó a estos 3 en el horno? Porque a los 3 los metieron amarrados. Pero ¿quién nos liberó a ellos? Jesús. Y ese es un significado importante lo que Jesús hace en nuestras vidas. Nos libera, nos lleva a una dimensión distinta. Y ese debe ser el propósito y debemos volver a trabajar en eso para que usted entienda cuál es el propósito de la vida cristiana. Para que usted entienda que el propósito de la vida cristiana, valoramos muchísimo que usted venga aquí cada sábado. Pero el propósito de la vida cristiana es más que eso. Porque Dios tiene un plan, tiene un propósito con su vida. Tiene un propósito con usted y conmigo. Y si Dios tiene ese plan, usted y yo debemos reaccionar. Aquí había un plan que Dios había definido, pero estos 3 hombres tuvieron que tomar una decisión. Y era una decisión de fe. Se arriesgaron, confiaban en su Dios, estaban listos y dijeron, Señor, si nos salvas de este horno bien, pero si no nos salvas, no importa. Eran hombres de carácter, hombres de fe. Y ese es el tipo de hombres y mujeres que necesitamos hoy en el mundo. Y entonces, aquí en el capítulo 4, él está hablando, dice, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Yo quiero animarle a que usted piense, le animo en el nombre de Jesús, a que piense que la vida cristiana no es simplemente para que usted esté bien,
que la vida cristiana no es ser bueno, le doy una mala noticia. Fuera de la vida cristiana hay miles y millones de personas que son buenas, y más buenas que usted y que yo, y no son cristianas. Jugar a ser bueno no sirve de nada. Le doy otra pésima noticia: el infierno está lleno de gente buena. No sé si usted entienda lo que le estoy diciendo. El infierno estará lleno de gente demasiado buena. ¿Por qué estará el infierno lleno de gente buena? Porque ser bueno no es suficiente. Se necesita tomar una decisión por Jesucristo. Y se necesita entender la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y eso tiene que ser revelado a su espíritu para que usted entienda, decir, wow, ¿qué pasó allí? Por eso la palabra de Dios dice: de nada sirve que usted gane las cosas del mundo. De nada sirve que a usted le vaya bien en los negocios, de nada sirve que usted tenga su ciudadanía, de nada sirve que usted solucione lo económico, que usted viva en una buena casa. Eso no está mal. De nada sirve que usted se dedique solo a trabajar y después dice, pierda su ¿qué? Su alma. Y cuando habla de perder el alma, está hablando de, va a traer a su alma, a sus emociones, a su familia, va a traer dificultades, enfermedad y problemas. De nada sirve que usted tenga una casa y no tenga un hogar. La frustración es muy grande. ¿Estamos o no? Por eso debemos simplemente entender el plan de Dios. Dios no quiere que usted no disfrute su casa, que usted no disfrute su trabajo. No, Dios no es que no quiera eso. Lo que Él quiere es que usted reubique sus prioridades para que no pierda su alma, para que usted después no termine lleno de tristeza, de soledad, de amargura, de resentimiento, de dolor, de desánimo, de frustración. Todo eso se llama depresión. Por eso el Espíritu Santo nos quiere ayudar a eso. Aquí dice que este hombre estaba ¿dónde? ¿Cómo estaba viviendo este hombre? Según el versículo 4. ¿Cuántos de ustedes están viviendo eso en función del número 4? Yo le pregunto, ¿usted por qué trabaja tanto? Porque yo les digo, yo les soy sincero, yo no creo que aquí haya un vago. Allá en Colombia de pronto podemos ser vagos, ¿sí o no? Porque cuando uno ve a Colombia, uno como que se echa a la locha, ¿sí o no? Pero yo pregunto, ¿aquí en Estados Unidos cómo es? ¿Sí o no? Aquí hay que trabajar. Quiera, no quiera, le toca, lo como sea. Hay que trabajar, no hay otra. Y hasta la mentalidad de los jóvenes aquí en este país es que cuando ya tienen 15, 16 años, ¿qué empiezan a hacer? Hay que decirles, espere. No, y ya quieren, Gloria, arranquen. Así fue mi hija mayor. Ella a los 15 años fue y me dijo, papá, voy a empezar a trabajar en McDonald's. Ella ni siquiera me consultó. Ya era una decisión que había tomado. Y empezó a trabajar en McDonald's. Le digo yo, ¿y qué hace? Pues yo trapeo. Y yo, sí, y con esa mentalidad que uno tiene de Colombia. Dije, mi hija trapeando en un McDonald's. Y así fue, a los 3 días, a 2 días duró trapeando, al tercer día la pasaron de cajera. Trabajó año y medio, al año y medio me dice, papá, renuncié a McDonald's. Y dije, bueno, gloria a Dios, ahora va a seguir estudiando. Me dijo, ella estaba estudiando en McDonald's, trabajando en McDonald's. Dijo, ahora voy a trabajar en otra empresa. Y dije, gloria a Dios. Entonces yo pensé, dije, un asistente, una auxiliar de algo. Y dije, ¿qué va a trabajar? De mesera. Y vuelvo y les digo, en la mentalidad nuestra colombiana, acabamos de salir de Colombia en Argentina, una mesera. Yo decía, la abuela llega a saber que la nieta está de mesera. Y yo decía, salió de McDonald's para irse de mesera. Y le digo yo, ¿y por qué se mete de mesera?
Me dice, papá, porque así aprendo más y gano más mis tips. Ahí fue donde escuché yo los tips. ¿Estamos? Entonces ella ya se lanzó. Los jóvenes ya están en eso y bendito sea Dios por eso. Solo que lo que está mal es que se les vuelva lo económico, lo prioritario, lo importante y se desplace lo demás. Es balance. Hay que hacer el balance. Recuerden lo que les hemos enseñado. La vida cristiana es como ese tipo que tiene, ¿cómo se llaman los malabaristas esos que ponen en el aire varios bolitas o los bolos son como bolos? Entonces, en el aire, ¿cuántos bolos están? 5. Bueno, no sé, yo nunca he visto de 14, pero bueno, debe haber, ok. Pero digamos que lo normal son de cuántos pueden ser, unos 6 o 7. 6, pongámosle. Entonces tiene 6 y el tipo con 2 manos y los 6 andan ¿en dónde? En el aire. En el aire, y el tipo sabe hacer y de pronto pum, pum, pum. El hombre es capaz de mantener 6 bolos en el aire solo con 2 manos. Eso es mantener ¿qué? Equilibrio. El equilibrio. Ahora, a mí me ponen a levantar un bolo, pues yo tengo un bolo ahí, me ponen otro y hasta ahí llegué. Pero en la vida, usted y yo tenemos 6, 7 bolos que tenemos que mantener en el aire. Su relación con Dios, su vida espiritual, su capacitación, su relación con su esposa, sus hijos, el trabajo, el descanso, el capacitarse. Todas esas cosas son importantes. Entonces, ¿pero qué pasa con que usted ande con el bolo del trabajo y los demás dónde andan? En el suelo. En el suelo. Y lo que el Espíritu Santo nos quiere capacitar es que agarre a uno y mande al otro. Y esos hombres o esas mujeres, ¿cómo aprenden a hacer eso? Ejercitándose, insistiendo, carácter, disciplina. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Porque finalmente si usted deja todos los bolos en el suelo y usted deja el único bolo allá adelante que es el trabajo, usted solo va a quedar con dinero. Y según la Biblia, dice la Biblia que aún usted perderá todo lo que usted trabajó y hizo. Dice, ¿quién lo disfrutará? ¿Qué dice la Biblia? Otro lo disfrutará. Y yo le pregunto, ¿vale la pena? Pues claro que no vale la pena. ¿Vale la pena qué? Pedirle al Espíritu Santo y decir, Señor, enséñame a mantener el balance con mi esposa, el balance contigo, mi comunión con Dios, el devocional por la mañana, mi adiestramiento, las raíces, el balance de hablar con mi esposa, nuestra vida sexual, el tiempo con nuestros hijos, el tiempo para salir. Eso es importante. Debe ser muy difícil que uno llegue con sus hijos y ya uno llegue a los 60 años, por ejemplo. Ya estoy por llegar a los 60, todavía me faltan como 15, pero allá voy camino a los 60. Debe ser tremendo llegar uno a los 50 o 60 años y que sus hijos ya tengan unos 20, 25 años y le digan a uno, papá, yo nunca te tuve. Tú siempre estuviste trabajando, yo nunca te tuve. Porque cuando yo estaba adolescente, tú nunca estabas trabajando y dándome plata. Pero yo no quería plata, yo lo que necesitaba era que me abrazaras. Cuando quise hablar contigo algo importante, nunca tuviste tiempo. Mamá, no me miraste a los ojos cuando yo estaba necesitado de aquello o lo otro. Debe ser terrible, y digo yo debe ser porque gracias a Dios, por Analu y a mí, por ser misioneros, nos insisten. Ahorita que estuvimos en el Congreso, el Congreso que tenemos después del Congreso, nos hablan, nos ministran, nos hacen ver cómo estamos levantando nuestros hijos, cómo estamos haciendo, cómo estoy cuidando yo mi matrimonio con Analu. Todo eso nos van enseñando, porque nosotros también estamos necesitados. Nosotros fácilmente podemos poner el bolito del Señor en el suelo por estar haciendo ministerio. Necesitamos aprender a hacer el balance también. Y entonces este hombre dice, estaba tranquilo en mi casa floreciente, en mi palacio. ¿Cuál es su casa floreciente y su palacio? Tranquilo. Y de pronto usted está viendo el panorama y usted dice, no, miren, le quiero decir una buena noticia que puede volverse una tragedia para usted. Más allá de las crisis que puedan venir en este país, usted siempre tendrá trabajo y oportunidades. No sé cuántos aquí llevan más de 30 años viviendo en este país. Adelante la mano. ¿Más de 30? ¿30 años? 32.
Felipe, dime sinceramente, en 32 años, ¿cuántas crisis económicas ha habido? Muchas. Pongámosle que en 32 años haya habido fácil unas 5 crisis económicas. O sea, estamos hablando de casi 4 crisis cada 5 años, por ahí más o menos. Se dicen que cada 7 años ¡pac!, tenemos un chicharrón. ¿Y la última cuándo fue? 2008. 2008 más 7. 15, estamos ahí. Ay, ay, ay. Gloria a Dios. Ojalá venga. Sí, porque ahí vamos a crecer y a madurar. Y ahí veremos al Dios nuestro. A estos les llegó la crisis, los metieron en el horno y hubo un cuarto que los salvó, los liberó y los sacó adelante. ¿Estamos o no? O mejor, ¿qué hacemos? Ahora, la pregunta es, ¿ellos se metieron al horno? Ah, eso es otra historia. Cuando usted y yo somos necios, vamos en contra de la palabra de Dios, no ponemos atención a lo que Dios dice, entonces nosotros mismos nos estamos metiendo ¿a dónde? Al horno. ¿Y ahí qué nos va a pasar? Ahí nos vamos a quemar. Ni siquiera tenemos que echarnos al horno. Antes de la puerta ya estamos chamuscados. Otra cosa es cuando viene la crisis, pero ahí está Papá Dios y lo capacita a uno para ver la gloria de Dios. Mire usted la historia de los que crearon McDonald's. ¿Usted cree que cómo nació McDonald's? Eso ya pusieron el esto y salió McDonald's y salió. Ellos empezaron y fracasaron. 2 veces fracasaron. Y hoy lo que es, no es por ellos, sino por un amigo de ellos, lo que hoy es McDonald's. Si ellos no hubieran pasado por esos fracasos, ¿qué hubiera pasado? No hubieran aprendido, no hubieran podido ver las oportunidades. En el congreso de casados me hicieron pasar a contar qué había aprendido yo con Ana Lucía en mi matrimonio en los 5 años que estuvimos en Brasil y de manera particular cuando mi hija segunda se estaba muriendo. Y ese ejercicio fue bueno para mí. Ahí lo tengo preparadito para un mensaje. Las cosas que yo aprendí. Pregunto, ¿fue duro ese horno? Sí. Fue bravo. Sí. Porque yo no sé, pero yo les digo una cosa. Si a uno pasa por una enfermedad, hasta ahora yo no he pasado por una enfermedad así grave, pues que diga uno, debe ser tenaz. Pero como que cuando es uno como que dice, pues me la aguanto, algo pasa. Pero cuando es un hijo, mamita querida. Cuando es un hijo, ahí el famoso palacio, la famosa casa que dice que ¿qué? Mi casa tranquila y palacio floreciente, hasta ahí le llegó. Aunque a veces hay personas que cuando le tocan lo económico, entonces ahí se les desbarata la cosa. Debe ser tenaz. Pero yo aprendí con Ana Lucía. Pasamos por ese horno, crecimos. Y le doy gracias a Dios. Fue duro. Se los puedo garantizar. Más el tema del ministerio que teníamos, las circunstancias que estamos viviendo en Brasil. No fue fácil. Estuvo en peligro nuestro llamado, estuvo en peligro nuestro matrimonio, estuvo en peligro nuestro amor a Dios, estuvo en peligro muchas cosas, estuvieron en peligro. Pero Dios, ¿qué hizo? En medio del fuego, en medio del horno ardiente, apareció el cuarto hombre, Jesucristo. Por eso yo le quiero pedir en el nombre de Jesús, para que ya ahora entonces animarles, para que hagamos una oración y animarles a los que nos van a contar testimonio, de la importancia de esto. Porque este hombre aquí, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo ahorita Nabucodonosor en el capítulo 4? Está contando su testimonio. Conversión. Está contando su conversión. Y comienza a decir, recuerden que en el 3 está alabando al Señor. Dice, cuán grandes son sus señales. Y comienza a contar su testimonio. Yo estaba tranquilo en mi casa. ¿Y qué más? Y floreciente en mi palacio, con poder, con autoridad, a mí no me llega nada,
tengo experiencia, he trabajado años en esto, yo sé aquello, yo sé lo otro. Yo viví una situación de mi salud hace unos 4 años en Broward, muy brava. Y era un ataque que me daba de vértigo. Ese ataque de vértigo me podía durar 15 minutos como me podía durar 3 días. Y el ataque de vértigo es que usted ve que el piso se te va. Y tú vas a caminar y empiezas así. Terminé 2 veces en el hospital porque después de que tú duras 10, 15 minutos con el vértigo que empieza a todo darte vueltas, me agarró 3 veces manejando en una autopista. Tú comienzas a vomitar. Y vomitas, y vomitas, y vomitas, hasta que gimes y lloras del dolor acá, que eso ya uno, cuando empieza a hacer la esta, y el ácido del estómago te quema todo esto. Usted no se imagina lo que es yo tratando de no molestar a Nalu, 2 de la mañana y empezaba yo así. Yo me levantaba, por ejemplo, para ir al baño. Tenía que irme agarrándome de las paredes, porque no quería molestar a Nalu. Muchas veces predicando me dio, eso me duró a mí 1 año, 2 meses. Y fui donde el médico y el médico me dijo, es una enfermedad que no se sabe qué es y no tiene cura. No se sabe la causa, me hicieron exámenes neuro, todos los, imagínense, me encontraron hasta todos los pecados y de todos confesé y seguí enfermo. Miren, yo les cuento, ¿qué le pasaría a usted si usted se quedara 1 año, 2 meses sin poder ir a trabajar? ¿Qué pasaría con sus planes? ¿Sí me entienden lo que le quiero decir? No le estoy deseando que le pase a usted eso. Yo le digo, muy cruel, muy tenaz. La angustia. Yo era tirado en la cama. No podía predicar, no podía ser discipulado. Miren, tremendo. Aunque les cuento que aprendí a ser pastoral en la camita y mandaba a mis discípulos, vengan para acá, papito. Y yo les decía, no me mires con lástima. Porque claro, los discípulos, ay, líder, pobrecito. No me diga pobrecito. Yo no soy pobrecito, porque soy hijo de Dios. Dios tiene un plan detrás de todo esto. Pero sentate y tengamos la pastoral. Y había momentos donde la pastoral, pues no era una pastoral como tal, pero bueno, ahí estábamos. Pues muy difícil. Quizás es la primera vez que estoy yo hablando de esto. Nunca se lo dije a mis líderes. Nunca les conté, ellos supieron que estuve enfermo y todo eso, pero nunca fue algo muy personal. ¿Qué aprendí yo con eso? ¿En qué crecí yo con eso? Cada mañana cuando yo abro los ojos, yo le digo, Señor, gracias. Gracias porque hoy puedo abrir los ojos y estoy bien. Sin embargo, ¿cuántos de ustedes y cuántos de nosotros nos hemos levantado cada mañana? Y ni siquiera 1 horita, media hora para darle gracias a Dios. Nuestro corazón es duro. Pero bueno, este hombre tomó un día la decisión. Y a partir del versículo 5 él empieza a contar su testimonio. Por último, dice el versículo 25, que cuando se le está hablando a él, dice que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Esa era la disciplina para él, por ser duro de corazón con Dios, por poner a Dios en el último lugar. Le dijo, serás puesto en tu morada, con hierba del campo te apacentarán como los bueyes y con el rocío del cielo serás rebañado. 7 tiempos pasarán contra ti. ¿Cuántas veces fueron las veces que mandó calentar el fuego? 7. Le dijo, 7 tiempos pasarán sobre ti, subráyelo. ¿Hasta que qué? Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Que lo que tú tienes como rey es Dios quien te lo dio. Le está diciendo a Nabucodonosor.
que lo que tú y yo tenemos en plata, en conocimiento, en experiencia, la green card, lo que sea que usted y yo tengamos, la plata que usted y yo podamos tener, mucha o poca, se la dio, nos la dio Él, no su trabajo, ni su experiencia, ni su cara bonita, ni su profesión, ni su apellido. Miren lo que le está diciendo. ¿Hasta que qué? 7 tiempos. ¿Hasta que qué? Hasta que conozcas. Hasta que reconozcas, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio. Y miren, el 26 es más fuerte. Y en cuanto al orden de dejar en la tierra sepa las raíces del árbol, dice, significa que tu reino, ese reino que tú y yo tenemos, yo soy el bueno, yo soy el poderoso, yo sé cómo trabajo, yo sé cómo levanto plata, yo sé cómo manejo a mi mujer, yo sé cómo manejo a mi marido, yo sé cómo levanto a mis hijos, yo sé cómo pago mi casa, yo sé. Tu reino, todo lo sabes, Él es el todopoderoso de tu reino. ¿Qué dice? Significa que tu reino te quedará firme. O sea, todo eso, tu trabajo, tu familia, tus hijos, todo eso te quedará firme. ¿Luego de qué? Díganlo. Luego que tú y yo ¿qué? Reconozcamos que ¿qué? Que el cielo gobierna tu vida. Y termino con eso. ¿Quién está gobernando tu vida? ¿El cielo o tú? ¿Le estás permitiendo al Espíritu Santo gobernar tu vida? ¿Es el cielo el que gobierna tu vida para decirte, usa tus talentos de esta forma en la obra de Dios, usa tu dinero, el diezmo, tus discípulos, el adiestramiento, la gran comisión? ¿Usted ha pensado qué significa cumplirle a Dios? ¿Usted cree que cumplirle a Dios es ser bueno? ¿Qué es cumplirle a Dios? Pensemos en eso. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios gobierne? Y hijitos, no es amenaza. Dios no es un Dios. Miren, si Dios fuera un Dios de amenaza, pues vean, nos pasa un tren y entonces ahí cambiamos. No, Dios no funciona así. Solo que este hombre que estaba generando, este hombre había sido puesto sobre autoridad, y este hombre que estaba generando como rey, ¿ustedes creen que era un rey justo? Era un rey que generaba, porque 3 no se arrodillaron a su estatua, los manda a matar de la forma que los manda a matar. Imagínense ese hombre haciendo justicia. Imagínense las leyes de ese reino. Y evidentemente, el imperio babilónico fue uno de los imperios más... el carácter de ese imperio fue terrible. Asesinos, destruían todo lo que ellos conquistaban, todo lo destruían. Ese imperio destruyó el templo de Jerusalén. Le cambiaban el nombre a las personas, le hacían daño a su identidad. Cuando a usted le cambian el nombre, ¿qué le están haciendo? Por ejemplo, yo me llamo Manuel, pero si a mí me dicen Condorito Bonito, dígame, ¿qué están haciendo ahí? ¿Los apodos qué son? Los apodos desfiguran tu identidad. Tenga cuidado con los apodos. Ay, es que mi Condorito Bonito. No. Tengo un nombre, Manuel. ¿Me entienden lo que quiero decir? Tengamos cuidado con los apodos. En el imperio babilónico le cambiaban el nombre a la gente para cambiar su identidad. Ese no era el nombre. Abed-nego, Mesac, no eran los nombres hebreos, eran nombres babilónicos. Por eso, ¿y el mundo hoy qué quiere hacer con usted? Nos quieren cambiar nuestra identidad como cristianos. Nos quieren convencer de que no seamos lo que la Biblia dice que debemos ser. Y finalmente, pues este hombre tuvo que entender que el cielo gobierna. Dios lo ama a usted. Dios tiene lo mejor para su vida, para su casa, para su esposa, su esposo, sus hijos, para su trabajo. Créamelo, juéguesela con el Señor. Y cumplámosle a Dios haciendo
lo que Dios nos llama a hacer haciendo su obra. Vamos a ponernos de pie un instante y vamos a hacer una oración sencilla,